Bien, tengan todos ustedes buenas noches. Mi nombre es Rolando Estefano Quiro Flores y el día de hoy estamos hablando, vamos a hablar sobre un tema importante que es la colocación de un tubo de drenaje torácico en el marco de las actividades que están realizando en el curso de telesalud del área de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo soy residente de cirugía general del Hospital de la Universidad de Carrión y por consiguiente vamos a hablar de un tema afín. Eh, El drenaje torácico es muy importante porque va a responder a la necesidad de una respuesta en las emergencias en cualquier nivel de atención. ¿No? Esta charla está dirigida justamente al personal de salud que está trabajando en el primer nivel de atención o en cualquier hospital de alta complejidad, especialistas en formación, de tal manera de que puedan resolverse las emergencias que en caso sean necesarias requieran de la colocación de un tubo de drenaje torácico. Los objetivos de la orientación es esto, ¿no? Describir los escenarios más o menos en cuáles son necesarios la colocación de un tubo de drenaje torácico, explicar cómo debe realizarse esta colocación y también explicar los cuidados que se deben de tener en el manejo de un tubo de drenaje torácico, desde su colocación hasta su retiro. En el Perú, pues lo más frecuente son los traumatismos torácicos cerrados, el motivo de colocación de un tubo de drenaje torácico, en los cuales hay un hemonemotórax, ¿no? Pero en otras latitudes, existen otras estadísticas, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, los traumas penetrantes con arma blanca son lo que predomina. Y en líneas generales, un traumatismo torácico mal manejado es causa de una muerte prematura, eh, es que la causa del 25% de muertes prematuras por traumatismo o politraumatismo. Este, Existen tres mecanismos de insuficiencia respiratoria secundaria a trauma y es la formación de atelectasias, el shunt y aumento de la presión intertorácica, ¿no? La formación de atelectasias es básicamente porque el paciente tiene respiraciones cortas. Y estas respiraciones cortas hacen que el pulmón no tenga esa distensibilidad adecuada y genera un colapso alveolar. Y esto genera un ciclo repetitivo con el resto de alveolos, ¿no? El shunt justamente es una consecuencia de lo primero. Y el aumento de la presión intertorácica va a ocurrir cuando hay una ocupación de aire o agua en el hemitórax lesionado. Fisiopatológicamente existen tres patrones. El primer patrón es un paciente que viene con dolor torácico, ¿ok? Pero no tiene insuficiencia respiratoria de forma inicial y que con las horas hace insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad de base en el pulmón que lo condiciona a que con el paso de las horas haga insuficiencia respiratoria. El segundo patrón es un paciente que viene traumatizado y tiene insuficiencia respiratoria por algo que ha pasado en el momento. Puede ser aspiración o puede ser aspiración de material digestivo, ¿no? O sangre o por la misma contusión pulmonar, pero viene con problemas respiratorios y también podría ser secundaria a medicación, ¿no? Medicación en el momento del manejo. Finalmente, el paciente que viene con traumatismo torácico y viene chocado, con o sin insuficiencia respiratoria. Este es el patrón que se encuentra dentro del traumatismo torácico. Eh, bueno, el tema está en que ese traumatismo torácico va a generar lesiones pulmonares, por lo general. Van a presentarse sangrados dentro de la cavidad torácica o presencia de aire, que van a generar dificultad respiratoria. Y en algunas circunstancias vamos a tener que colocar el tubo de drenaje torácico. El tubo de drenaje torácico, inicialmente debería tomarse una imagen para poder dar diagnóstico de verdadero compromiso o la verdadera ocupación de ese tórax. Eh, una radiografía por lo menos. El único caso en el que no necesitamos un estudio imagenológico para poder colocar un tubo de drenaje torácico es en un neumotorax de tensión. Esta charla no va a hablar de los diagnósticos, ni cómo diagnosticar esto, ¿ok? Ni sus diferencias, sino nos vamos a enfocar en la colocación del tubo de drenaje torácico, pero siempre es bueno saber estos pequeños detalles. Para todos los demás diagnósticos se requiere un estudio de imagen idealmente, ¿ok? Idealmente. Pero sabemos que el contexto y la realidad de cada zona en la que se trabaja puede, pues, eh, ameritar que el personal de salud o el profesional tome decisiones importantes. En este caso, la colocación de un tubo de un tubo de drenaje con la sospecha clínica de la presencia de un hemoneumotórax probablemente.
Las complicaciones de la colocación de un tubo de drenaje torácico, la más frecuente es colocarlo mal. Y por colocarlo mal, lesiones pulmón, lesiones corazón, genera sangrados, genera lesiones nerviosas, por colocarlo mal, ¿no? Y también un enfisema subcutáneo podría generar por colocarlo mal. Eh, Secundario a esto hay infecciones, edema, etcétera. Sí se está viendo la diapositiva, ¿no? ¿Doctores? Sí, doctor. Ya, genial. Entonces, siguiendo con lo que estamos comentando, ¿cómo debemos colocarlo? En términos simples, el paciente tiene que estar echado, con el respaldar elevado, 45 grados, y las circunstancias deben ser las mejores. Es decir, paciente tranquilo, con buena analgesia, en todo caso, que tenga un patrón respiratorio. Si está intubado, mantener el PIP, en el caso que estamos hablando de un hospital de gran complejidad, mantener el PIP controlado, ver que el usiólogo, el emergenciólogo, trabaje con el cirujano. eh, pero en el caso de que estemos en un ambiente rural, un poco menos controlado, el paciente tiene que tener la tranquilidad del ambiente, la medicación adecuada para que esté bien, ¿no? Tranquilo y el procedimiento pueda hacerse bien. Eh, Hay dos lugares importantes, ¿no? El cuarto espacio intercostal para el neumotórax, para la colocación del tubo de drenaje torácico, y cuando es de urgencia, de emergencia, no hay nada más que hacer, el segundo espacio intercostal, línea media clavicular. En el caso de un contenido líquido o, bueno, está bien, líquido, pues llámese sangre o pus, eh, debemos considerar el quinto o sexto espacio intercostal. Idealmente el quinto. Idealmente el quinto es para evitar lesiones en la cavidad abdominal, que son las perforaciones viscerales o diafragmáticas. Y en este caso la línea axilar media, ¿no? O posterior también. Eh, Les comentaba que hay ciertas indicaciones para la colocación de tubo de drenaje torácico, ¿no? Cuando es aire, ya vimos en la radiografía de tórax, ¿no? Que vemos que hay aire, pero hay más de 20% de compromiso del emitórax correspondiente, se le coloca un tubo de tórax con o sin síntomas respiratorios. Si tiene menos de 20% de compromiso, tiene que tener síntomas para colocación de tubo torácico, de drenaje torácico. Si es sangre, este, debe tener por lo menos 500 mililitros, algunas latitudes 400. Eh, es el punto de corte que se considera, pero en líneas generales van a haber varias bibliografías que consideran el punto de corte como 500 mililitros para colocación del tubo de drenaje torácico cuando hablamos de sangre. Y cuando hablamos de pus, se indica la colocación de drenaje torácico cuando inicialmente se hace una toracocentesis evacuatoria, se retira el líquido y luego de esto se llena de nuevo. Entonces, cuando se llena de nuevo, ahí está indicada la colocación de un tubo de drenaje torácico para evacuar ese contenido, ¿no? Probablemente pensando en una enfermedad neoplástica. Eh, Bien, entonces, eh, la técnica consiste en eso, ¿no? Identificar, primero, posicionar al paciente. 45 grados, perfecto. Tienes todo tu equipo, ¿no? Dentro de los cuales tenemos, lo más importante que tenemos que saber es que para, para hemotórax, para sangre o pus, el diámetro del tubo debe ser grande, ¿no? Y esto en nuestra realidad se traduce en la utilización de sondas rectales. ¿Y las sondas rectales qué número? Pues la 30 es la más frecuentemente para hemotórax, pero pueden utilizarse desde 26. 26, 28, 30 o 32 son utilizadas para hemotórax o colocación, o en caso de empiemas, ¿no? Y en caso de neumotórax, una sonda rectal número 18 o número 20. Eh, es lo que más frecuentemente se va a observar en nuestra realidad, así que hay que saber pedirlas. ¿Qué más? Bueno, tener ese material, tener tu bisturí, tu cera negra y empezar con el procedimiento. Se coloca la lidocaína en el espacio intercostal identificado, se hace una incisión de 2 centímetros para que pueda entrar y se encuentre cómodo el cirujano que va a hacer el procedimiento en la colocación del tubo. No puede entrar el tubo de forma incómoda o ajustando tanto, ¿no? Tiene que entrar bien y estar seguro que estás en el espacio correspondiente. Entras, haces un corte, divulsionas, llegas al hueso y identificas el borde superior del hueso.
el borde superior del hueso, lo identificas, ya que el borde inferior contiene el van, ¿cierto? El van intercostal, y si uno lesiona esa zona va a generar lesión vascular o nerviosa. Entonces, uno detecta el borde superior, y al detectar el borde superior, este, incide mucho más con la Kelly, ¿ok? Hasta llegar al espacio pleural. En ese momento que uno atraviesa el espacio pleural, va a escuchar un clic, ¿no? Que es, se va a traducir en la salida de aire o la salida de sangre, dependiendo de cuál haya sido el diagnóstico inicial. Y en ese momento se apertura con la Kelly todo el espacio posible, ¿ok? Para que luego, por ese mismo trayecto, pase la sonda rectal o el tubo de drenaje torácico que se ha conseguido. En ese caso, una vez identificada la zona y el trayecto, se coloca el tubo, ¿no? Algunas personas, bueno, alguna bibliografía incluso, algunos profesionales indican la proyección con el dedo, pero otros solamente colocan la Kelly. Un dato importante es que cuando se coloca el tubo de drenaje torácico, no debe haber resistencia. El tubo debe entrar solito, suave, sin forzar. Las cosas a la fuerza salen mal. Y eso se traduce acá. Las cosas forzadas en la introducción del tubo no es lo indicado. Si pasa eso es porque no estás haciéndolo bien, ¿no? Bueno, una vez que entra el tubo de drenaje torácico de forma fácil, ¿no? Lisa, por decirlo de alguna manera, eh, se detiene con una mano para que no se movilice el tubo y se va retirando la Kelly. Se fija el tubo de drenaje torácico y se deja otro punto para que cuando se cierre sea más fácil mantener permeable la zona y no haya una motora residual por el retiro del tubo de drenaje torácico. Eh, Eso se ve en las imágenes que podemos encontrar acá, ¿no? Bien, eh, ¿cuándo colocar perdón, cuándo no colocar un tubo de drenaje torácico? No existen indicaciones, contraindicaciones absolutas. El paciente debería tener un tubo de drenaje torácico si es que la emergencia lo amerita, sin importar absolutamente nada. Ahora, ¿hay indicaciones, hay contraindicaciones relativas? Sí, ¿ok? Como pueden ver acá, los problemas de coagulación, que son las diátesis hemorrágicas, la infección de pared torácica, evidencias de adherencias pleurales densas o enfermedad pulmonar con abundantes bulas son contraindicaciones relativas que se han de evaluar en cada caso, siempre y cuando el paciente pueda ser estudiado, ¿no? Pero si es una emergencia, tiene que ser auxiliado. Eh, el drenaje torácico tiene problemas, ¿ok? Con la pérdida de fluctuación del tubo, ¿no? Entonces, se trata de un tubo torácico que ha sido colocado, ha sido fijado, ¿ok? Y el paciente tiene que, bueno, se tiene que evidenciar la salida de aire o agua, o sangre o pus, a través del tubo de drenaje torácico para comprobar su utilidad, ¿no? Pero en algunos casos este tubo se obstruye, ¿no? Y hay pérdida de la fluctuación de, del sello de agua, ¿no? Que es lo que mantiene funcionante al tubo. Entonces se pierde la oscilación y se tiene que permeabilizar esto, ¿no? Se tiene que permeabilizar traccionando el tubo y poniendo una aguja en la parte proximal de la tracción para poder quitar el aire y esto debe descender, la columna de aire debe descender hasta llegar al tubo de drenaje torácico. ¿Ok? Para esto el paciente debe toser o debe inspirar de forma profunda y debe evidenciarse en en, eh, en la trampa de agua o o en lugar de captación de líquido, un burbujeo o una fluctuación de volumen del líquido. Hay problemas, ¿ok? Hay problemas con el tubo de drenaje torácico. Lo más común es respiraciones cortas. Dentro del manejo del tubo del trauma torácico, que es lo que mayormente genera la indicación de tubo de drenaje torácico, es el manejo del dolor. Y el paciente tiene que tener manejo del dolor. En todo caso, esté con ventilador mecánico, tiene que tener una buena programación del ventilador mecánico para que se mantenga esta oscilación y las respiraciones permitan una buena ampliación del pulmón y permita la salida del contenido en la cavidad torácica, ¿no? Porque el objetivo de la colocación del tubo de drenaje torácico es que se reexpande el pulmón, ¿no? Se reexpande el pulmón.
Otro problema es el enfisema subcutáneo, que es de lo que estábamos hablando por la mala colocación. Un sangrado en la entrada, en lugar de entrada, ¿no? Acá con la letra C pueden ver un sangrado. Y eso puede ser principalmente por diálisis hemorrágica, que podría solucionarse con un punto cruzado para hacer hemostasia. Este, pérdida de la fluctuación, que es lo que estábamos comentando también, es cuando se obstruye el tubo de drenaje, se tiene que permeabilizar. Existen dispositivos de drenaje en los cuales se mantiene la presión negativa, ¿no? Pero en aquellos rudimentarios que por lo general tenemos en hospitales nacionales por la falta de recursos, se tiene que permeabilizar de forma manual porque se puede perder la fluctuación o se puede perder la permeabilidad. Un drenaje excesivo, ¿no? Es un problema también, es parte de otro tema, pero ya recurre a una emergencia quirúrgica, probablemente para hacer una toracotomía, y la presencia del burbujeo, ¿no? Existen diagnósticos de fuga persistente de aire, ¿no? Que va cuando el neumotórax persiste de 3 a 5 días, según el autor, ¿no? Hay algunos que dicen que el diagnóstico se establece cuando ya pasaron 3 días, otros cuando pasaron recién 5 días, etcétera, pero cuando hay, en líneas generales, ¿no? Cuando hay persistencia de burbujeo, es un problema, porque se puede generar una fístula, que es lo que no se quiere, ¿no? Una fístula aérea. ¿Existen otras formas de colocación de tubo de drenaje torácico? Sí. En las épocas de COVID, el paciente idealmente estaba en posición de pronación y no se le podía poner en decúbito supino y estaban siempre en decúbito prono. Entonces, se idearon ciertas zonas donde eh, se puedan eh, mapear los espacios intercostales respectivos, ¿no? O necesarios para la colocación del tubo. Existen dispositivos especiales como la válvula de Hemlich, que es una válvula unidireccional que sirve para los neumotórax, y un sistema de drenaje torácico digital, que es un sistema que va a evaluar de forma horaria la presencia del líquido, ¿ok? Mantiene la presión negativa, eh, es bastante útil, ¿no? Y tiene una interconectividad virtual mucho más útil desde el punto de vista de la era digital que va con el médico, ¿no? O sea, permite incluso ver las características del tejido, del líquido que se está drenando, entre otras cosas. Bien, entonces, para terminar la charla, o bueno, lo que se estaba comentando ahora, la causa más frecuente de traumatismo torácico cerrado son los accidentes de tránsito, ¿ok? La colocación de un tubo de drenaje torácico se realiza en la presencia de aire, agua y de aire, de agua y también de aire y agua, o sea, ambos en la cavidad pleural. La mala colocación del tubo de drenaje torácico es la colocación más frecuente, ¿no? Y existen problemas luego de la colocación de un tubo de drenaje torácico, ¿no? Como pérdida de la fluctuación, sangrado en el área de colocación, respiración corta del paciente, enfisema subcutáneo, entre otros, que el cirujano o el personal de salud tiene que vigilar. Existen dispositivos digitales de drenaje y válvulas especiales para el drenaje de la cavidad pleural, que se ven en centros de mayor complejidad. Para mayor información existe esta bibliografía de la cual pueden estar pueden revisarla, es de acceso libre y está disponible para el público en general. Eso sería todo, chicos, así que muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario en relación a la charla. Sería muy importante poder recibir su opinión. Una consulta, doctor. ¿Cuándo podríamos retirar el tubo de drenaje? Gracias, Claire Rojas, por tu pregunta. El tubo de torácico tiene indicaciones de retiro según lo que se esté drenando, ¿no? En caso sea aire, cuando deje de burbujear, ¿ok? En caso sea agua, eh, hay, bueno, en este caso sangre, hay diferentes bibliografías que se contradicen con respecto al volumen, ¿no? Dicen 50, 100 y hasta 150. En mi hospital, el punto de corte es de eh, 100 mililitros. Una vez que el paciente tiene un drenaje menor de 100 mililitros, eh, este drenaje se retira. No sé si alguien me podría comentar sobre qué opinión o qué utilidad encontrarían en
qué aplicación se le podría dar a este tema del que hemos conversado eh, en el primer nivel de atención o en sus hospitales o en los centros laborales donde estén trabajando. Bueno, doctor, quisiera hacer un aporte, ¿no? Bueno, al menos en el centro donde yo estoy, no cuento con radiografía, ¿no? Pero sí tengo ecógrafo. Entonces, algunas veces se podría usar el ecógrafo para confirmar el diagnóstico de derrame pleural, ¿no? Y cuantificar si es que amerita de verdad un tubo de drenaje. Así es, Clever, muy, muy buen aporte. En realidad, la ecografía es mucho más sensible que una radiografía para evidenciar líquidos, ¿no? Alguna bibliografía habla de la simple necesidad de 5 mililitros eh, de líquido para poder diferenciarse en una ecografía, mientras que en la radiografía, según la incidencia, esto puede cambiar, ¿no? Desde 125, 250 hasta 300 mililitros para que pueda evidenciarse una función pleural o un derrame pleural. Entonces, sí, ¿no? Si el paciente, pues, tiene una colección mayor de 400 mililitros evidenciable en una ecografía o algo sugestivo de un líquido que pueda ser drenado, eh, definitivamente la ecografía tiene una utilidad importantísima, ¿no? A diferencia de la radiografía que solamente lo podrían tener en ciertos centros eh, de mayor capacidad resolutiva. Bien, creo que esto ha sido todo por hoy. Se les agradece la presencia y la participación en esta charla. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, doctor Rolando. Buenas noches.